Hermanos, buscamos himno número 253. Himno número 253. Sujetándome en amor del Señor. Sujetándome en amor del Señor, canta mi alma con mucho gozo. Aquí en la tierra de la felicidad, doy el amor a mi Señor. Sujetándome en venida del Señor, canta mi alma con mucho gozo. Aquí en la tierra de santidad de Dios, le adoro a mi Señor. La gracia que recibí de Él, no puedo cantar todo. Mi alma quiere seguir al Señor. Doy mi vida a mi Señor. La gracia que recibí de Él, no puedo cantar todo. Mi alma quiere seguir al Señor. Doy mi vida a mi Señor. Doy mi vida a mi Señor. Buenos días, pastor, predicadores, amados hermanos de la Iglesia Guayaquil. Sean todos ustedes bienvenidos hoy al sermón dominical. Para beneficio de la fe de los santos, vamos a memorizar los versículos. Así que busquemos nuestras Biblias y boletines para buscar primeramente el versículo de la semana pasada. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 11. Leamos primeramente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Leamos nuevamente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, memoricemos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Ahora vamos a buscar el versículo de esta semana. En el libro de Salmos, capítulo 118, versículos 19 y 20. Salmos 118, versículos 19 y 20. Leamos primeramente.
Abridme la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ellos entrarán los justos. Salmos capítulo 118, versículos 19 y 20. Leamos nuevamente. Abridme la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos capítulo 118, versículos 19 y 20. Ahora memoricemos. Abridme la puerta de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmos capítulo 118, versículos 19 y 20. Ok, hermanos, ahora vamos a invitar a pasar al frente a la reunión de jóvenes para que pasen a memorizar. Ok, hermanos, memoricemos el de la semana pasada, porque todos... Ahora el de esta semana, abrime. Ok, un fuerte aplauso. Ahora, hermanos, busquemos el versículo de la semana que viene en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Leamos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Bueno, hermanos, siempre como recomendación hacer estas memorizaciones para beneficio de nuestra fe. También, hermanos, vamos a empezar la palabra. Los dispositivos móviles pongámoslos en modo silenciador para no interrumpir la prédica. A continuación, himno especial preparado por el coro de la iglesia y luego la palabra de Dios por el pastor Marcos Parro. Pero no se preocupe.
Buenos días, hermanos todos. Hoy me dio un coro, la gloria y fortaleza, por eso gracias. Hoy muy fuerte. Yo sentí muy bueno. Ayer yo llegué en Guayaquil. Yo vi Jardín de la Vida. Muchos hermanos han trabajado en este lugar, es por eso muy limpios. Y ellos están preparando conferencia, por eso gracias. Dios conoció a todos, por eso Dios les dará bendición de Dios, yo pensé. Hoy también aquí están muchos hermanos. Dios conoció nuestra situación y condición, por eso Dios nos dará tu gracia y tu consuelo. Hoy también debemos aprender la Biblia y recibimos bendición de Dios y consuelos. Antes de empezar, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios santísimo y misericordioso, Dios que nos ama, Dios que nos salvaste por tu sangre, te damos gracias. Hoy también nos dio un tiempo para aprender la Biblia, por eso te damos gracias. Queremos que predicar tu evangelio a las almas perdidas en este sector. Y también queremos que entender tus palabras todos y distinguir tu voluntad correctamente. Dios nos ayuda para entender todos. Y también queremos que amar a los hermanos mutuamente. Dios nos dará tu amor y tu poder. También queremos invitar a nuevas almas, muchos, para predicar tu evangelio. Dios enviarnos nuevas almas siempre, por favor. También desde 4 de noviembre hasta 7 de noviembre hay una conferencia de Ecuador. Queremos invitar nuevas almas, muchos. Dios nos ayudará. También ahora Pastor Pablo está viajando a Corea. Dios cuida y guía su camino para viajar bien y regresar bien. Nosotros siempre queremos ayudar y predicar tus palabras. Dios nos ayuda y nos cuida siempre, por favor. Te damos todos en tus manos y tu amor. En el nombre de Jesús, quien nos salva del pecado, hemos orado. Amén. Estoy reuniendo en la iglesia Quito Sur. Ahora, Quito Sur, hermanos participaron, casi 250 hermanos. Por eso, en esta conferencia queremos invitar, queremos participar 500 hermanos con nuevas almas. Aquí 1000 personas, 1000 hermanos deben participar. Esta es oportunidad de Ecuador, Guayaquil, ¿sí o no? Nosotros también ahora oren muchos para conferencia. También ahora Pastor Pablo está trabajando en Corea. Por eso debemos orar para viajar bien y regresar bien. Pastor, familia de pastor. Hoy vamos a meditar sobre el Evangelio. ¿Cómo va a predicar el Evangelio? ¿Qué va a predicar el Evangelio? ¿Qué necesitamos preparar para predicar el Evangelio? Debemos meditar. En Quito ahora está estudiando el libro San Mateo. Hoy también vamos a meditar San Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Vamos a buscar San Mateo,
capítulo 4, versículo 23 al 25. San Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Jesús recogió en Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, si han buscado, yo leeré. Y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanado toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nosotros aprendemos muchos que debemos predicar el evangelio, pero yo pregunté a los hermanos: ¿usted preparó la palabra de Dios para predicar el evangelio? Entonces, ¿cómo va a predicar el evangelio? ¿Qué necesitamos predicar la palabra de Dios? Entonces ellos, es difícil para responder. No puede responderme. ¿Por qué? Ellos conocieron que tengo que predicar el evangelio porque yo recibí la salvación. Por eso Dios me dijo, Dios me pidió, por eso tengo que predicar el evangelio. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? Nosotros también debemos meditar. ¿Cómo va a predicar el evangelio? ¿Qué va a enseñar la palabra de Dios? Este es básico, pero muchos hermanos se equivocaron. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Mucha gente quieren aprender la Biblia, muchos, pero no quieren cumplir Biblia, básico de Biblia. Este es problemas. Por eso hoy vamos a meditar sobre básico de Biblia. Por eso nosotros debemos meditar hoy cómo debemos predicar el evangelio y qué debemos preparar y enseñar para predicar el evangelio. A través de las enseñanzas de Jesús podemos saber cómo y qué predicar la palabra, ¿sí? Por eso primero debemos meditar qué debemos preparar y enseñar para predicar el evangelio del reino de Dios. Ya, aquí dijo primero, recogió Jesús toda Galilea. Este es importante. Recorrió Jesús toda Galilea. En esta época no hay bus, no hay avión, no hay bicicleta, no hay motores. Por eso ellos para predicar el evangelio caminaron, ¿sí? Jesús también. Nosotros también debemos predicar el evangelio, debemos visitar cada casa y invitar. Este es importante. Ya, entonces, ¿por qué necesitamos preparar la palabra de Dios? ¿Y por qué necesitamos visitar casa de nuevas almas
para comunicar, para invitar. ¿Sí? Jesús nos enseñó por estas palabras, por medio de estas palabras, nos enseñó que debemos visitar cada casa. También debemos preparar la palabra siempre. Por eso, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dijo: está siempre preparados para presentar defensa como mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice, está siempre preparados. ¿Qué necesitamos preparar para predicar el Evangelio? Este es importante, ¿sí o no? Yo pregunté a los consultadores, ya, nosotros debemos predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos preparar? ¿Qué necesitamos enseñar? Un hermano me dijo, somos pecadores, debemos enseñar. Y también Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz, derramamiento de sangre por mi pecado. Este es el Evangelio. Entonces, nueva alma solo escucha así. Entonces, ¿ellos recibieron la salvación o no? Es difícil para recibir la salvación. Por eso nosotros preparamos un seminario, ¿sí o no? En el seminario debemos nosotros enseñemos Dios, Creador, Dios, Jesucristo. Y nosotros utilicemos muchas evidencias. ¿Por qué? Para enseñar a Dios y reino de Dios también. Jesús también enseñó así a sus discípulos y al pueblo de Israel. Nosotros también debemos predicar como Jesucristo. Entonces, muchas nuevas almas pueden recibir la salvación. Por eso, ¿cómo va a preparar? ¿Qué necesitamos preparar? Este es importante. También, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dijo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Nosotros debemos preparar la palabra como Dios. ¿Puede o no? Nosotros podemos, ¿cómo? Leer la Biblia y conocemos la Biblia. Entonces podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces podemos enseñar como Dios. Por eso debemos leer la Biblia y debemos participar en la reunión. Siempre. Usted quiere preparar la palabra de Dios y quiere predicar bien. Entonces debe preparar la palabra. ¿Cómo? Debemos participar en la reunión. Siempre debemos leer la Biblia. Siempre debemos meditar la palabra de Dios. Siempre. Entonces pueden preparar la palabra de Dios como Dios y predicar como Dios. Este es importante. Por eso hoy meditamos así. Ya, primero, Jesús recorrió para predicar el Evangelio. Por eso recorrió, vamos a meditar. Hoy en día la comunión está muy avanzada, ¿sí o no? Muy avanzada. No tienen que visitar en persona para contarse las noticias. Las noticias se pueden entregar por teléfono, internet y televisión. Entonces, podemos comunicar y predicar el Evangelio por teléfono o internet o no. Es muy difícil. Antes nosotros experimentaron. Hace 2 años nosotros no podemos salir, no podemos visitar. ¿Sí o no? ¿Por qué? En el mundo tiene coronavirus, por eso no podemos salir. En este momento nosotros le unimos por Zoom. Entonces, en este momento podemos escuchar la palabra de Dios, pero no podemos comunicar.
Comunicar significa sacrificar y holocausto. Nosotros debemos ver y sacrificar conjuntos en un lugar. Este es reunión. Pero solo escucharon la palabra de Dios. También es difícil para predicar el Evangelio. Aquí muchos hermanos recibieron la salvación en pandemia. ¿Sí o no? 2020 o 2021 o 2022 años. 22 no. 2020, 2021 años. Muchos hermanos recibieron la salvación. ¿Sí o no? Ellos escucharon la palabra de Dios. Muchas veces estudiaron la palabra de Dios, pero no pueden reunir. ¿Por qué? No podemos reunirnos. Por eso muchos hermanos no conocieron la iglesia correctamente. Por eso hoy, en este año participaron en la iglesia y estudiaron la iglesia y reunión. Por eso poco a poco nosotros conocemos, ¿sí? Ya, la comunión es experiencia y sacrificio. Hay que conocerse en persona y conocerse. Se experimentan unos a otros a través de la comunión. Esta es la comunión. También el Evangelio es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia. Será extremadamente raro que la obra del Espíritu Santo aparezca por teléfono o en internet. Por eso Jesús visitó varios lugares para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio debemos visitar, debemos utilizar nuestros pieles. Debemos visitar. Este es importante. Nosotros preparemos para conferencias, ¿sí o no? En este momento también queremos invitar nuevas almas muchos. ¿Ustedes también quieren o no? Entonces, en este momento, ¿qué utiliza? ¿Teléfono o internet, WhatsApp? Entonces, ellos pueden venir o no. Yo pienso que es difícil. Debemos visitar y conversar, debemos servir a Él. Entonces, Él cambiar su corazón. Él puede cambiar su corazón y participar en la conferencia. Por eso Jesús nos enseñó. Para predicar el Evangelio, tiene que ir a casa de nuevas almas. Por eso Dios dijo, id. Predicar siempre. Id. Es importante. Por eso Jesús mostró una obra, aquí dice, recorrió. ¿Sí? Este es importante. Para predicar el Evangelio debemos visitar cada casa de nuevas almas. Jesús visitó varios lugares para predicar el Evangelio. Esta fue la forma en que Jesús predicó el Evangelio. Esta es una de las formas más efectivas de predicar el Evangelio. Por eso, para predicar el Evangelio, debemos visitar a cada familia y comunicar o invitar a nuevas almas al seminario de la Biblia, conferencia también. Antes de visitar, debemos orar a Dios fuertemente. Yo invité muchas veces a Él, pero no quiere venir. Entonces, debemos visitar más. Y antes de visitar su casa, debemos orar a Dios para cambiar su corazón. ¿Sí? Él no quiere
escuchar el seminario, no quiere participar no quiere participar el seminario, por eso dejar. Entonces, ¿quién va a predicar a él? Ya, mi hijo, un ejemplo, mi hijo no quiere escuchar el seminario. Entonces yo conocí que él va a morir y ir al infierno. Yo conocí, ¿sí o no? Entonces, no quiere escuchar. Entonces, ya, usted no quiere, entonces vaya. ¿Puede? Mi hijo, ¿qué significa? Mi amor. Por eso yo quiero invitar a él. Entonces, siempre debemos enseñar, debemos servir, debemos ayudar para escuchar el Evangelio. Pero, ay, no quiere escuchar, entonces vaya al infierno. ¿Puede decir así? No. Dios no quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Nosotros conocemos, esta es la voluntad de Dios. Vamos a cumplir, pero me molesta mucho. Yo me invité, pero él no quiere escuchar y me molesta mucho. Por eso, usted no puede escuchar. Ya, vaya al infierno, ¿puede decir o no? ¿Qué significa? Yo no quiero cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo significa. Por eso, para predicar el Evangelio, debemos visitar, debemos preparar la palabra de Dios. Este es importante, pero primero debemos visitar a mi casa, casa de mis hijos, casa de mis hermanos, casa de mis vecinos. Visitar es importante. Entonces, podemos invitar nuevas almas fácilmente. Por eso Jesús fue a muchos lugares y enseñó. Entonces debemos meditar qué enseñó Jesús al pueblo de Israel. Nosotros también debemos visitar cada casa. Entonces, después de visitar, ¿qué vamos a enseñar? Este es importante, ¿sí o no? Debemos predicar el Evangelio. Nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo va a predicar el Evangelio? ¿Qué va a enseñar? La palabra de Dios para predicar el Evangelio. Este es importante, ¿sí o no? Jesús nos enseñó así. Jesús enseñó el reino de Dios primero. Este es muy importante. Jesús enseñó muchas veces el reino de Dios. San Marcos capítulo 1, versículo 15 dijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya, Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba muy cerca. Existe el reino de Dios, seguro. Jesús conoció, por eso puede enseñó fuertemente. Nosotros también conocemos que el reino de Dios existe, seguro, correctamente. Verdad. Nosotros conocemos, ¿sí o no? Por eso podemos enseñar fuertemente como Jesucristo. Por eso nosotros también debemos enseñar que el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Reino de Dios también en el infierno también debemos enseñar. Por eso debemos preparar la palabra del reino de Dios y el infierno. ¿Dónde está esta palabra? Primero debemos memorizar y investigar. Después, enseñar. También Jesús enseñó así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Nosotros también recibimos el reino de Dios como niño. Por eso podemos recibir la salvación. Nosotros recibimos la salvación y recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí o no? También
nosotros debemos enseñar el reino de Dios. Nueva almas, ¿cómo nueva almas recibirá el reino de Dios como niños? También importante. Por eso Jesús visitó muchos lugares y enseñó el reino de Dios muchas veces. Después, Jesús enseñó primero, yo voy a morir para pecadores. Él dijo, no. Primero, Él enseñó el reino de Dios. Nosotros también debemos preparar la palabra de reino de Dios. San Lucas también dijo, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Evangelio y reino de Dios, lo mismo, casi lo mismo significa. Pero primero, Él enseñó el reino de Dios. El reino de Dios existe. También dijo, Él les vio y les hablaba del reino de Dios. Jesús enseñó a hablar muchas veces. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Vamos a buscar San Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos a buscar. San Lucas capítulo 17, versículo 21, si han buscado despacio, leamos juntos. Ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús, ¿por qué dijo así? El reino de Dios, ¿dónde está? Después de muerte, nosotros podemos ir al cielo. Este es el reino de Dios, ¿sí o no? Entonces, Jesús, porque dijo así, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa? Nosotros tenemos el reino de Dios. ¿En dónde? ¿Dónde está el reino de Dios? Ya, una más vamos a buscar. San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Nosotros aprendemos esta palabra muchas veces, por eso conocemos, pero debemos aprender otra vez para nuevas almas. San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Ya, yo leeré. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de Dios, los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierbas y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar las cizaña, arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente
lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, y diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es difícil para leer. Ya. Este versículo explica los tiempos y lugares donde Dios reina en el mundo con parábola. Aquí dijo, enemigos, ¿quién es? Satanás. Entonces, en los cielos, ¿Satanás puede obrar en los cielos? No. Nosotros podemos pensar, Satanás está viviendo en los cielos. No. ¿Qué significa? Por eso debemos meditar el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Cada lugar donde reina Dios es el reino de Dios. Después de la muerte vivimos para siempre en el reino de Dios, correcto. Pero también está el reino de Dios en el mundo también. Hay lugares en el mundo donde Dios reina. Esa es la iglesia, aquí. Por eso, San Mateo, Jesús utilizó esta parábola, ¿sí? En estos lugares también, Dios gobierna a nosotros. Dios nos guía siempre. ¿Dónde está Jesucristo? Aquí. En este lugar es el reino de Dios. Los mismos lugares. Por eso Jesús dijo, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa? Nosotros recibimos el reino de Dios. ¿Qué significa? Nosotros conocemos el reino de Dios. Por eso podemos predicar el reino de Dios como Jesucristo. Por eso debemos predicar el reino de Dios primero, como Jesucristo, para predicar el Evangelio. ¿Entendieron? ¿No? ¿Entendió? ¿Entendió o no? Penélope, ¿entendió o no? Sí. Más fácil. Ya, Dios nos dio el reino de Dios. Nosotros recibimos el reino de Dios cuando recibimos la salvación. En este momento nosotros recibimos muchas cosas. El Espíritu Santo, la vida eterna y el reino de Dios también. Por eso nosotros conocemos el reino de Dios, entonces podemos predicar el reino de Dios como Jesucristo. ¿Usted sabe el reino de Dios? Entonces puede predicar el reino de Dios fuertemente. No saben el reino de Dios, entonces no puede predicar el reino de Dios fuertemente. ¿Sí o no? Niños también no conocen muchas cosas. Por eso es difícil para hablar, ¿sí o no? Nosotros también, yo recibí la salvación. Sí, por eso yo puedo ir al cielo, seguro. Gracias. Pero yo no conocí el reino de Dios correctamente, entonces es difícil para predicar el Evangelio, el reino de Dios también. Por eso, después de recibir la salvación, debemos aprender el reino de Dios para predicar el Evangelio. Jesús vino al mundo. Jesús vino del reino del cielo al mundo, ¿sí o no? Por eso Jesús conoció correctamente el reino de Dios. Por eso Jesús enseñó muchas veces y enseñó correctamente. Nosotros también recibimos el reino de Dios. Entonces debemos estudiar el reino de Dios y debemos predicar el reino de Dios para predicar el Evangelio fuertemente. Por eso debemos visitar cada casa y debemos enseñar el reino de Dios. El reino de Dios seguro existe, seguro. Ya yo no conocí, ¿existe el reino de Dios?
Yo no lo sé. Entonces, ¿él quiere recibir la salvación o no? ¿Él quiere escuchar la palabra de Dios o no? No quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso debemos enseñar el reino de Dios fuertemente. Entonces, ¿sí? Reino de Dios existe, entonces yo también quiero escuchar el evangelio para ir al cielo. ¿Sí o no? Eso es importante por eso. Por eso debemos preparar la palabra que el reino de Dios. Este es importante. Por eso Jesús dijo, reino de Dios está entre vosotros. Por eso puede explicar el reino de Dios correctamente. Por eso podemos testificar y predicar el reino de Dios. Este es correcto. También los discípulos de Jesús también predicaron el reino de Dios primero. Ya, vamos a buscar Hechos, capítulo 19, versículo 8. Hechos, capítulo 19, versículo 8. Hechos, capítulo 19, versículo 8. Si han buscado despacio, leamos juntos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ellos también enseñaron el reino de Dios al pueblo de Israel. Enseñaron fuertemente. Ya también Hechos, busquemos 28, 31 también. Hechos capítulo 28, versículo 31 también aquí dice. Ya, ellos, ¿qué enseñó primero? Aquí, Hechos capítulo 28, versículo 31, aquí también dijo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Aquí ellos también, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Jesucristo. Primero ellos enseñaron el reino de Dios y después ellos enseñaron a Jesucristo. Jesucristo es el evangelio, ¿sí o no? Lo mismo. Nosotros también, antes de enseñar el evangelio, debemos enseñar el reino de Dios. Así también nosotros debemos predicar el reino de Dios, ¿sí? Y también Jesús mandó al pueblo de Israel así. San Lucas capítulo 9, versículo 60 dijo, tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús dijo, id, anuncia el reino de Dios. Por eso, primero debemos preparar la palabra del reino del cielo. Debemos conocer el reino del cielo. Segundo, Jesús enseñó el camino de la vida. Camino de la vida. Para predicar el evangelio, nosotros también debemos aprender el camino de vida. ¿Por qué? Dios puso 2 caminos, ¿sí o no? Camino de vida y camino de muerte. Nosotros conocemos, pero muchas nuevas almas no conocieron. Si hay camino de vida y camino de muerte, por eso yo tengo que elegir. Pero mucha gente no conocieron. Por eso ellos no pueden elegir. Nosotros conocemos. Antes de recibir la salvación, Dios puso 2 caminos. Camino de vida y camino de muerte. Yo
eligió, yo decidí camino de vida. Por eso nosotros recibimos la salvación, ¿sí o no? Por eso debemos enseñar. Dios puso dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Debe elegir. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Vamos a buscar Jeremías capítulo 21, versículo 8. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Aquí dice, Jeremías capítulo 21, versículo 8. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Dios dijo así, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Jehová es nombre de Dios. Dios dijo así, aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dios dijo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocieron, pero ellos eligieron camino de muerte. Muchos judíos eligieron camino de muerte. Jesús también nos enseñó. Dios puso camino de vida y camino de muerte. Por eso hoy en día también nosotros conocemos, Dios puso dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Nosotros elegimos camino de vida. Por eso podemos ir al cielo. También podemos conocer camino de vida. Podemos no. Conocemos el camino de vida. Por eso podemos enseñar el camino de vida, camino de Dios. Jesús también enseñó camino de Dios primero. ¿Por qué? Jesús conoció el camino de Dios correctamente. Por eso Jesús pudo enseñar bien. Nosotros también conocemos camino de vida y recibimos camino de vida. Por eso podemos conocer el camino de vida. ¿Qué significa? Podemos enseñar el camino de vida correctamente, como Jesucristo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 16. San Mateo capítulo 22, versículo 16. San Mateo capítulo 22, versículo 16, aquí dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí dice, ya usted enseñarnos con verdad el camino de Dios. Si enseñamos el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, 9 almas conocieron. Él me enseñó camino de verdad, correctamente. Ellos también entendieron, por eso ellos escucharon bien la palabra de Dios. Nosotros también debemos enseñar camino de vida, camino de muerte también debemos enseñar, pero debemos enseñar el camino de Dios fuertemente. Entonces, 9 almas también escucharon, Él enseñó verdad. Él enseñó a mí, es verdad. La verdad. Ellos conocieron. Por eso debemos aprender
el camino de Dios para predicar el Evangelio correctamente. También Jesús enseñó la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Nosotros también debemos aprender la voluntad de Dios y enseñar la voluntad de Dios para predicar el Evangelio. Ya. La vida eterna. ¿Quién tiene la vida eterna? Biblia dice, Biblia tiene la vida eterna. Jesucristo también tiene la vida eterna. Por eso, ellos pueden darnos la vida eterna. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios en el seminario, en este momento nosotros recibimos la vida eterna por medio de la Biblia, ¿sí o no? También. Biblia, Jesucristo, tienen la vida eterna. Por eso ellos pueden darnos la vida eterna. Nosotros también tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Nosotros recibimos la vida eterna por medio de la Biblia. Por eso podemos predicar la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué significa? Dios quiere dar la vida eterna a los hombres todos. Pero Dios quiere utilizar a nosotros para dar la vida eterna a nuevas almas. Por eso nosotros podemos dar a nuevas almas. Podemos dar la vida eterna a nuevas almas. Por eso nuestra posición es muy importante. Por eso para predicar el Evangelio, ¿qué necesita preparar? Necesitamos preparar la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya, por eso Jesús dijo, esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le suscitaré en el día postrero. Jesús dijo, San Juan capítulo 6, versículo 40, dijo. Por eso debemos conocer la voluntad de Dios para recibir la salvación. También para predicar el Evangelio debemos preparar la palabra debemos preparar la palabra, ¿qué? La vida eterna. La vida eterna debemos explicar para predicar el Evangelio. La voluntad de Dios, perdón. Voluntad de Dios es muy importante. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dijo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque Dios envió a Jesucristo en el mundo para limpiar nuestros pecados. Nosotros conocemos. Y también para recibir la salvación, primero Jesús dijo, la Biblia dice, para recibir la salvación tiene que ver a Jesucristo por medio de la Biblia. Segundo, creer en Él. Si podemos ver a Jesucristo, podemos creer en Jesucristo, ¿sí o no? Sí, correctamente. Entonces, tenga vida eterna. Ustedes, en nuevas almas también. ¿Cuándo recibió la vida eterna? Cuando escuchemos la palabra de Dios. En este momento recibimos la salvación, ¿sí o no? También, nosotros también podemos dar el reino de Dios. Podemos enseñar la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Por eso debemos aprender la Biblia para conocer la voluntad de Dios y enseñar la voluntad de Dios para predicar el Evangelio. Y también, por eso todos los hombres recibirán la salvación. Esta es la voluntad de Dios. Por eso debemos predicar el Evangelio. También Dios dijo así, San Mateo capítulo 18. Vamos a buscar San Mateo capítulo 18, versículo 14.
Esta palabra también es muy importante. San Mateo capítulo 18, versículo 14. San Mateo capítulo 18, versículo 14. Si han buscado, despacio, leamos juntos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Aquí salió la voluntad de Dios. Aquí, la voluntad de vuestro Padre significa la voluntad de Dios. Que se pierda uno de estos pequeños. Dios quiere todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros conocemos, ¿sí o no? Tengo que predicar el evangelio. Todos los hombres. Pero algunas me molesta mucho. Yo prediqué, pero no quiere escuchar. Después de escuchar el seminario y me molesta mucho. Y también no quiere participar en la reunión. No quiere escuchar el seminario otra vez. En este momento, muchos hermanos pensaron, no quiere escuchar, por eso, ya vaya, dejar. Entonces, ¿él cumplió la voluntad de Dios o no? Él conoció la voluntad de Dios, pero no quiere cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo significa. Hermanos, nosotros debemos predicar el evangelio. Y también Dios nos dio una oportunidad para predicar el evangelio. En este año también podemos hacer conferencia de Ecuador. En este momento debemos invitar 9 almas, muchos. Entonces, ustedes, ¿quién va a invitar a 9 almas? Primero, debe ver, acercarse. ¿Sí? Su vecino, su amigo, su familia. Él le escuchó, pero no quiere escuchar otra vez. Entonces, otra vez, tiene que visitar y invitar. Esta es la voluntad de Dios. Pero yo no quiero. ¿Por qué? Él me molesta mucho, por eso yo no quiero. ¿Qué significa? Yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero obedecer. Yo quiero desobedecer la palabra de Dios. Lo mismo significa. Hermanos, primero debemos invitar a nuestras familias. ¿Sí? Me molesta mucho, entonces otra vez visitar, otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir la salvación. Esta es nuestra responsabilidad. Dios quiere. Entonces tengo que morir para predicar el evangelio. Tengo que morir. Dios quiere predicar el evangelio. Entonces tengo que morir. Me molesta mucho. Entonces, sí, Él sí puede. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Dios quiere visitar. Entonces debemos visitar y debemos enseñar. Debemos invitar. Este es nuestras responsabilidades. También Jesús enseñó que Él era el Mesías. En Ecuador debemos enseñar esta palabra fuertemente. ¿Por qué? Aquí en Ecuador tiene católicos muchos. Ellos tienen mediadora es María. Estas malas doctrinas. Los hombres hicieron. Ya. Jesús enseñó que Él era el Mesías. Nosotros también debemos enseñar a Jesucristo. Jesús es Mesías y Cristo significa Salvador. Mediador. No hay mediadora. Mediador solo.
San Mateo 26, vamos a ver. San Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Ya pasa tiempo muchos, muy rápido. Poco aprendemos rápido. San Mateo capítulo 26, versículo 63, 64, yo leeré. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Leamos juntos. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Ya hasta aquí, tú lo has dicho. Ya, ellos preguntaron: ya, ¿usted es Cristo y el Hijo de Dios? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Yo dije, Jesús dijo, yo dije muchas veces, pero ustedes no quieren aceptar. Por eso, ellos no pueden creer en Jesucristo. Nosotros también debemos aprender a Jesucristo. Jesús es Mesiador. Debemos preparar que Jesús es Cristo y Mesías. Debemos enseñar a nuevas almas para predicar el Evangelio. Este es muy importante. Mesías vino al mundo. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Debemos enseñar para predicar el Evangelio. Jesús dijo que Él era el Cristo. Los discípulos de Jesús también enseñaron sobre el reino de Dios y sobre Jesucristo. Jesús es Mesías. Ellos enseñaron. Hechos dijo: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo. Ellos conocieron a Jesucristo. Ellos conocieron porque Jesús vino al mundo. Por eso pudieron enseñar bien. Nosotros también conocemos porque Jesús vino al mundo para limpiar nuestros pecados. Por eso debemos enseñar a Jesucristo. Jesús es Mesías y Jesús es Salvador. Y Dios también. Por eso nosotros también debemos enseñar que Jesús es el Cristo. Nosotros también debemos enseñar que Jesús es nuestro único Salvador. Nosotros también debemos enseñar que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Este es importante en Ecuador. También Jesús enseñó muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué Jesús enseñó el reino de Dios y que Él es el Cristo? Jesús nos enseñó a poner nuestra esperanza en el reino de Dios. Quien no conoce el reino de Dios no tiene intención de buscarlo. El que no tiene esperanza en el reino de Dios no espera la salvación. Si esperanza en el reino de Dios, no pueden tener vida eterna. Cuando nos damos cuenta de Cristo, podemos recibir la seguridad de la salvación. Por eso primero debemos enseñar el reino de Dios, la voluntad de Dios y camino de Dios. Tiene reino de Dios y camino de vida y voluntad de Dios. Entonces, si conoce esta cosa, Él quiere ir al cielo. Pero no conoce el reino de Dios. Entonces, Él quiere ir al cielo. No puede. Por eso debemos enseñar así para predicar el Evangelio. También Jesús enseñó en las sinagogas y junto al mar y en muchos otros lugares. Jesús
no hizo distinción entre tiempo y lugar para enseñar. Siempre Jesús enseñó el reino de Dios, el Evangelio. Nosotros también debemos enseñar el reino de Dios a nuevas almas, siempre. En este lugar es difícil para enseñar el Evangelio. No, podemos. Siempre debemos predicar el Evangelio. ¿Sí? En bus, en oficina, en su oficina, en el restaurante, podemos invitar a nuevas almas. Podemos enseñar el reino de Dios. ¿Sí? Este es importante. Debemos enseñar todas las cosas correctamente con el corazón de Jesús. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dijo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? Podemos predicar el Evangelio como Jesucristo. Nosotros podemos. Entonces, corazón de Jesucristo es, ¿qué es el corazón de Cristo? Ya, Jesús dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí también dijo, hubo también en Cristo, aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Conocemos corazón de Cristo Jesús? ¿Dónde está? San Mateo capítulo 11 versículo 29 dijo, soy manso y humilde de corazón. Jesús tiene en su corazón aquí manso y humilde de corazón. Jesús tuvo corazón de manso y corazón de humilde. Nosotros también debemos recibir corazón de Jesús. Nosotros recibieron corazón de Jesucristo. Por eso podemos enseñar el Evangelio como Jesucristo. Pero muchos hermanos olvidaron. Yo tengo corazón de Jesucristo. ¿Por qué? A veces enojé. Yo también enojé. Muy bravo. Y también a veces yo piense malas. Por eso, yo no tengo corazón de Jesucristo. Podemos pensar, pero no. Dios nos dio corazón de Jesucristo. Por eso podemos predicar como Jesucristo, con corazón de Jesucristo. No hay problema. Jesús anduvo predicando el Evangelio. Jesús recorrió toda Galilea para predicar el Evangelio. El propósito de la venida de Jesús al mundo es completar el Evangelio de salvación y difundir el Evangelio al mundo. Jesús completó el Evangelio a través del sufrimiento en la cruz. ¿Qué significa? Nosotros también debemos recibir el sufrimiento para predicar el Evangelio. ¿Sí? Por eso, Biblia dice, por tanto, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dijo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa
de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Debemos participar en el sufrimiento por causa del Evangelio según el poder de Dios. Yo quiero predicar el Evangelio, pero yo no quiero recibir el sufrimiento. Entonces, no podemos predicar el Evangelio nunca. Biblia dice, tiene que predicar el Evangelio con sufrimiento y tribulación. Por eso, cuando prediquemos el Evangelio, en este momento, recibimos sufrimiento y tribulación, muchos. Pero no se preocupe, Dios nos ayudará. Por eso nosotros podemos vencer. Satanás nos molesta muchos. Satanás no quiere predicar el Evangelio bien en Ecuador. Por eso molestarnos muchos, ¿sí o no? Debemos pensar. Por eso, cuando prediquemos el Evangelio con sufrimiento y tribulación. ¿Por qué Satanás nos molesta mucho? Satanás no quiere predicar el Evangelio bien en Ecuador. Pero hoy en día, en Ecuador, predica muy bien, ¿sí o no? Mucha gente recibieron la salvación, muchas nuevas almas recibieron la salvación. Por eso, Satanás está trabajando muy duro, muy fuertemente. Nosotros debemos conocer. Pero como Dios nos ayuda y también Dios pelea a Satanás, por eso podemos vencer más fácil. Ya, última, vamos a pensar. Fenómeno que se presentó durante el proceso de difusión del Evangelio. Volvamos a San Mateo capítulo 3, versículo 4, versículo 24. Aquí dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Debemos ver, los sanó. Este es importante. Jesús enseñó el Evangelio y el reino de Dios. En estos lugares muchas personas sanaron. ¿Qué significa? Estas palabras. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Por qué Jesús vino al mundo como el Salvador? Porque muchas cosas estuvieron rotas en el lado humano. Porque hay muchas cosas en el mundo que necesitan ser reparadas. Por eso Jesús vino al mundo y sanaron. Jesús sanó muchas enfermedades. Nosotros también debemos predicar el Evangelio. Entonces, en estos lugares mostraron obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué significa? Donde se predica el Evangelio de Dios, hay sanidad espiritual. También, donde se predica el Evangelio de Dios, hay paz espiritual. Donde se predica el Evangelio de Dios, hay libertad espiritual. Donde se predica el Evangelio de Dios, allí está el amor de Dios. Ya, última. Donde se predica el Evangelio de Dios, allí está el amor de Dios. Ya. Nosotros debemos preparar la palabra de Dios. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Conocemos, ¿sí o no?
Por eso queremos predicar el Evangelio y queremos predicar la palabra de Dios y voluntad de Dios, el reino de Dios. Pero, ¿cuál es importante? Todos es importante, pero Dios dijo aquí, en ese lugares salieron el amor de Dios. Pueden buscar el amor pueden encontrar el amor de Dios. Otra vez, donde se predica el Evangelio de Dios, allí está el amor de Dios. Podemos encontrar el amor de Dios en estos lugares. ¿Qué significa? Para predicar el Evangelio debemos amar mutuamente. Este es importante. Sin amor de Dios no podemos predicar el Evangelio. Yo preparo muchos. Yo preparo la palabra de Dios. Yo preparo la palabra de Dios. Yo preparo todas sus cosas. Yo conocí la Biblia, muchos, pero sin amor de Dios, entonces nada. Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Para predicar el Evangelio debemos amar mutuamente. Recibimos el amor de Dios. Ya, capítulo 13, versículo 1, leamos juntos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que le suena o címbalo que le tiene. Sin amor, entonces nada. Por eso, para predicar el Evangelio, para invitar nuevas almas, para cumplir la voluntad de Dios, debemos amar mutuamente. Este es importante. No utilicemos murmurar, chismos en la iglesia. No necesitamos, no atacamos a los hermanos. Debemos amar. Debemos amar mutuamente. Este es importante. ¿Por qué? Yo sabe muchas cosas, pero en la iglesia no obra. El Espíritu Santo no muestra su obra, entonces no podemos el Evangelio. No podemos predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, amarnos, debemos amar mutuamente. Este es importante. ¿Sí? Dos palabras, busquemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Para predicar el Evangelio, este es importante. Capítulo 3, versículo 23. Aquí hay mandamiento de Jesucristo. 23, leamos juntos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Usted quiere enseñar la voluntad de Dios, entonces primero tiene que cumplir la voluntad de Dios, ¿sí o no? Después podemos enseñar la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Debemos amar mutuamente. Unos a otros debemos amar. Esta es la voluntad de Dios. Primero debemos cumplir. Entonces podemos predicar el Evangelio bien. ¿Podemos o no? Sí, gracias. Porque Dios es amor. Por eso Dios dijo así. Por eso, para predicar el Evangelio, para
mantener nuestra vida cristiana, para crecer en nuestra fe, debemos amar. ¿Sí? Este es primero. ¿Sí? Después debemos estudiar la voluntad de Dios y el reino de Dios y el Evangelio. Entonces, Dios obra en la iglesia Guayaquil también. Por eso debemos amar mutuamente. Ya, ánimo, gracias. Hoy hasta aquí vamos a terminar con la oración. Oremos juntos. Dios santísimo y misericordioso, Dios que nos ama, Dios que nos salvaste por tu sangre, te damos gracias. Hoy meditamos sobre el Evangelio, cómo va a predicar el Evangelio, que vamos a preparar la palabra. Dios nos ayudará para predicar tu Evangelio siempre. Y en este sector queremos predicar tu Evangelio fuertemente. En Ecuador también, todos ecuatorianos queremos predicar el Evangelio en Ecuador, todos los lugares. Dios nos ayudará y guiará a nosotros para predicar tu Evangelio. Aquí están muchos hermanos. Dios que le bendiga a todos, familia de hermanos. Y también queremos invitar a nuevas almas, muchos. Dios, enviarnos nuevas almas, muchos, por favor. Te dejamos todos en tus manos y tu amor. En el nombre de Jesús, quien nos salva del pecado, hemos orado. Amén. Gracias. Buscamos himno número 244. Siendo muy pequeño, inútil pecador, me llamó mi Señor Jesús, me hizo anunciar la cruz para no avergonzarme, sino por mi esperanza. Me voy doquier por Señor, si es para el Señor, yo predicaré aquella cruz, que se llene el mundo con el grato olor de sangre de mi Salvador. Vivo para el Señor, muero para el Señor, viva o muera, del Señor soy. El poder de la cruz, esperanza de la cruz, solo el Señor vive en mí. Siendo muy pequeño, inútil pecador, me llamó mi Señor Jesús, me hizo anunciar la cruz para no avergonzarme, sino por mi esperanza. Mío son su cruz y su amor.